Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 68, numeración humana, y el episodio número 67, numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino a la programación, de esta cosa que tanto me gusta y me apasiona. Así que bien, vamos a comenzar con el programa ya cambiando un poco de temática, ya que generalmente las temáticas suelen extenderse por más de un podcast debido a su longitud. Y gracias a que el plan no es el más grande que tengamos, pero aún así creo que 40 minutos es la duración correcta de un episodio, ya que la atención en realidad de una persona dura entre 12 y 20 minutos, así que 40 minutos ya estamos viendo que tenemos tiempo en que se pierde la atención y la idea es explicarlo lo mejor posible. Así que bien, vamos a comenzar con el episodio de hoy, que tenemos una temática en particular que cuando la vi fue hasta cierto punto divertida, aunque hubieron algunos casos que la verdad que no fueron muy divertidos que digamos. Vamos a ver si llegamos hoy a verlos todos, o cosa que no creo porque hay un montón de casos y es algo a tener en cuenta. Se suele decir que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y en el desarrollo no es la excepción, así que es bueno conocer los grandes fracasos, porque a pesar de lo que uno cree, no todo fue muy bonito y el software no es la mejor cosa que se inventó sobre la faz de la Tierra. De hecho, produce uno de los dolores más grandes de cabeza que existen también. Tenemos demasiado para abarcar, así que vamos a saludar primero a la gente que va entrando al chat de Spreaker. Al que escucha el podcast en diferido, les aviso, hay un chat de Spreaker donde se pueden hacer partícipes en el en vivo. Y si ya sea por horario, porque no quieren o por la razón que usted vea, estar en el en vivo, pueden escucharlo tanto en diferido en la plataforma que lo estén escuchando. Pero aún así se recuerda que existe un chat en un envío en el cual pueden participar, hacer preguntas, cuestionamientos, debatir, hablar de cualquier otra cosa, cosas que a veces sucede, lo cual agradezco mucho porque se torna a veces divertido, es como que me dan ganas de, me voy para echar un rato, que alguien más me sustituya. Pero bueno, saludamos acá a Damián Tiscornia, que escribe saludos 1. Damián Tiscornia, el copropietario desde la Barra Abel, y ese lugar bonito donde entran 2 y pagan 3 y tienen la promo 3x1 donde pagan 3 y entra solo 1. Un excelente podcast donde hablamos de tecnología de una manera bastante distendida. La verdad que se la pasa uno muy bien. A Jesús Martín Mendoza dice: hola, hola, buenas noches. David Damián va saludando. A Diego, que también se hace presente esta noche. A Conan Doyle. A Christopher Caso dice: buenas noches, David. Paso a saludar solamente. Perfecto, muchas gracias por pasar. A Marcos B. Espinosa, que dice: buenas noches, saludos desde Cancún, México. A ver, acá dice Damián, entre 12 o 20 segundos es mi atención. Che, te tenés que hacer revisar eso, ya creo que sí entra en déficit de atención. Pero bueno, la cosa es hablar y pasarla bien, así que para eso estamos acá. Si notan que en algún momento me interrumpo, probablemente estoy tomando algo, como este momento. Pero bueno, ya habiendo saludado a los que se hicieron presentes y a medida que se vayan haciendo presentes, también se los van a ir saludando, obviamente, como es merecido y por respeto mínimo se hace. Vamos a comenzar con el episodio de hoy. Voy a dar una breve introducción a qué es lo que vamos a tratar de afrontarnos para tenerlo bien anclado, tener bien los pies sobre la tierra. Siempre que se habló de software y de desarrollo, se hablaron de un montón de herramientas, de un montón de utilidades, de abstracciones, ventajas. Todo es muy bonito, salvo algunas cosas que son un dolor de cabeza aprenderlas, pero de ahí en más, como bueno, con un poco de esfuerzo lo puedo aprender. Pero de ahí en más el software me va a solucionar todos los problemas en la vida. Incluso esos problemas que esas páginas de dudosa procedencia prometen prolongar, si es que alguien entendió la indirecta, aunque creo que no. No importa. Veas un tweet en el que se hizo referencia a cómo evitar el WannaCry. En sí el software no es la mejor cosa que sucedió sobre la Tierra. Viene a brindar hoy en día grandes ventajas. El desarrollo de unas grandes carreras o por lo menos algo que en el futuro se va a necesitar. Y lamentablemente en muchos países se ve un decremento en la cantidad de interesados en el estudio, ya sea por complejidad, por lo consideran complicado, por cuestiones económicas, por considerarlo algo no útil, desconocido también. Esa es una buena parte de la culpa. Es como, yo puedo ver el trabajo de una persona, pero el software es algo que no puedo tocar, y ahí entras en una discusión si el software existe o no, no tal al punto de existencia o no existencia, sino que al ser intangible y en realidad ser una representación o un conjunto de bits en una memoria, ¿se puede considerar que eso existe o es una abstracción? Lleva una discusión filosófica que nunca nos llevó a nada, por lo menos cada vez que lo discutimos no nos llevó absolutamente nada, pero fue divertido estar como 2 horas debatiendo eso y al fin decir, al fin y al cabo no tengo ni idea, pero bueno, estuvo divertido. A ver, dice...
Melissa está a 5 kilómetros, te quiere conocer. Se ríe, hashtag WannaCry. Dice que eso. Sí, creo que entendiste la indirecta. Exacto. Sí, sí, existen muchas de esas cosas. Al que no entiende, pásese por el Twitter mío. Y los otros días posteé una imagen de me pasó en sistema, me causó gracia. Y ya que estábamos, hacemos un aporte a la comunidad diciendo cómo evitar el WannaCry de una manera también divertida y desquitándose un poco de algunos usuarios. Pero bien, siguiendo con el tema, el software no viene a brindar solo ventajas, también tiene sus buenas desventajas, debido a que muchos proyectos en los cuales se trabajaron con el desarrollo de software o se utilizó software fracasaron por eso, por el utilizar un software no bien hecho o bien por no utilizar una buena planificación, no saber diseñar correctamente y el software al fin y al cabo o no estuvo terminado para el periodo estipulado o no funcionaba como se esperaba o la empresa se fundió por culpa de un programita. Sí, sí, tenemos de esos casos, tenemos de todo un poco. Tenemos casos por ahí un poco antiguos, muchos enfocados al siglo pasado. Lo cual no significa principio de siglo, sino más bien finales de siglo, ya que, bueno, este concepto apareció a fines de siglo. Muchos casos se remontan también a lo que es fines del siglo XX, tirando a la década del 90, entre 80 y 90 son la mayoría de los casos. Aunque uno diría, bueno, fueron 90 y 80, hoy en día ya no pasa eso. Tenemos el caso de hace un año atrás, un bonito satélite japonés, pero eso lo vamos a abarcar en el siguiente episodio. Acá hace irrupción Francisco Damián, dice, buenas, ¿cómo andás? Un gusto escucharte de nuevo en vivo. Gracias Francisco, el gusto es mío de poder compartir este momento con todos ustedes. Y la verdad uno se la pasa bastante bien. Ya teniendo en claro lo que vamos a hablar hoy de todos esos bonitos problemas que puede causar el software, sea por la razón que sea, vamos a ir analizando algunos casos. Estos son algunos. Se puede buscar documentación en internet, la hay en algunos casos en demasía, en otros casos medio como que se lo trata de ocultar. Muchas veces son por culpa de falta de un buen diseño, ya sea diseño de un plan para hacer algo, como diseño del software en particular. Hay múltiples razones. El factor humano es un factor fundamental. Recuérdese que todo software está hecho por seres humanos. Así que aunque la máquina cumpla al pie de la letra cada orden, va a cumplir justamente al pie de la letra cada orden. Y si la orden no fue dada correctamente, la máquina no se va a hacer cuestionamientos éticos. Lo va a ejecutar. Salga lo que salga de esto. Acá dice Eduardo Alejandro Zavala, dice usted es el usuario número 999.999 en entrar a CodeTime. De clic aquí para reclamar su premio. Ah, gracias Edu. ¿Cómo estás? Sí. Por suerte no sé, entre la publicidad que puede aparecer en la web no sé si puede llegar a aparecer ese bonito. Creo que no va a hacer referencia a CodeTime. Pero sí puede aparecer. No le crea ese tipo de cartel. O si viene de CodeTime, capaz sí, créale. Si yo lo certifico, sí, es conveniente para mí y para usted. No sé en qué le conviene a usted, pero usted confíe. Ajá. Ya teniendo esto en claro, como habíamos dicho, vamos a considerar el primer caso. Este es un caso de un aeropuerto. A ver, primero vamos a leer esto. Esta planta te ayudará a crecer tu intelecto de programación. Los científicos no pueden explicar por qué. O estas son 15 razones por las cuales deberías consumir manzana o ingrese cualquier otra cosa aquí. La número 5 te hará llorar. También esos son esos tipos de posts. Dios mío, merecen ser baneados. Opinión propia, ¿no? Ahora bien, vamos a remontarnos a la década del 90. Érase una vez en la década del 90. Bien, les aviso que este y el siguiente podcast van a ser un tanto histórico, pero la idea es contarlo de manera anecdótica, no con tanta terminología. De hecho, algunos cuando nosotros lo vimos nos reímos muchísimo. Hubo un caso que no nos reímos porque fue triste, pero el resto es impresionante. Estaba en construcción el aeropuerto de Denver. Sí, en Estados Unidos se estaba construyendo el aeropuerto de Denver. Está planificado para el año 1993 abrirse. Esto obviamente estamos hablando de los Estados Unidos. Para darse una idea, la escala de este aeropuerto era 10 veces el tamaño del aeropuerto de Heathrow. El aeropuerto de Londres también conocido. O uno de los aeropuertos de Londres. Este aeropuerto, además de tener esa tremenda escala de ser prácticamente una ciudadela, una mini ciudad, también transportando una cantidad de personas descomunal justamente por su tamaño. La idea era
La idea era justamente darle ese alcance. El tema es que justamente para facilitar un poco el trabajo había que automatizar algunas tareas. Y entre eso se vio la automatización del sistema de traslado de equipaje. ¿Sí? Tendríamos un sistema subterráneo, el cual se encargaría de trasladar automáticamente el equipaje entre los aviones y los puntos de abordaje y cada elemento que se necesite transportar en el aeropuerto de manera automatizada. Para eso se iban a utilizar aproximadamente unos 4.000 telecarros independientes. Ya vemos la escala que esto tiene que tener. O sea, hay que manejar 4.000 carritos independientes sin que colisionen y que lleven un paquete de un lugar determinado a otro sin equivocarse. Justamente la idea de implantar software es tratar de eliminar ese factor humano que muchas veces causa problemas al perderse el equipaje. Entonces, todo lo que entrase al aeropuerto iba a ser manejado con este sistema automatizado. Bien, a partir de acá todo vienen a ser problemas. Voy a leer 2 comentarios en el chat y empezamos a ver los problemas. Acá dice Damián Tiscornia, Histocat de programación. La verdad que Histocat es un gran podcast de historia. Son un poco largos, pero abarcan la historia en profundidad en muchos aspectos, está buenísimo. Y acá dice Jesús Martínez, eso sí David, en lugar de querer leer la noticia, cuando ponen eso de las tres, la tercera dirás wow, o la novela no lo creerás, hace que mejor leas otra cosa. Yo sinceramente cuando leo esos títulos me dan ganas de reportarlo. Opinión mía, odio ese tipo de artículos. He encontrado tanta basura en ese tipo de artículos, hay alguno que otro que es interesante, pero la mayoría son porquería. No juzgo al que lo escribe, no me gusta sinceramente. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas, volviendo al tema, que se plantearon con el tema de los carritos? Porque hasta ahora venimos diciendo que se va a construir un aeropuerto impresionante, por no utilizar insultos. Hay otras expresiones por ahí, lo dirían mejor, pero quedaría muy vulgar. Y tendría un sistema automatizado para transportarlo todo, lo cual suena fantástico, genial, y estamos hablando de década del 90, donde las computadoras no eran la cosa más brillante, aunque para hacer esto tampoco es que se necesitara demasiado. Eso sí, obviamente, un sistema de control poderoso, pero podía manejarse. A ver, te digo, Francisco dice, eso estaría bueno acá, se acabarían los abrevalijas. Sí y no. Ahora te cuento lo que pasó. La planificación del aeropuerto, como dijimos, era para el 1993, estará abierto en 1993. Bueno, para decirles algo, la inauguración se postergó 3 veces. Acá dice, y las valijas volando por la pista. Ya te digo, esto por lo menos para el transporte interno del aeropuerto era una idea interesante. La propuesta no deja de ser buena. El tema es la ejecución, fue mala. Se postergó 3 veces la inauguración del aeropuerto, lo cual ya estamos viendo que no es bueno, ¿sí? Básicamente la causa de esto fue porque el sistema de control para los carritos no estaba terminado. Demoró el tema de los carritos 21 meses aproximadamente la apertura del aeropuerto. Es decir, se postergó 3 veces la inauguración del aeropuerto por culpa del sistema de carritos. El resto estaba listo, todo estaba listo para operar. El problema era justamente el sistema de carros. Los carros en sí ya estaban hechos. De hecho era algo curioso porque la misma empresa se encargó del software, creo que se encargaba de los carritos. Lo cual es bastante curioso, es un buen tratado económico. Aún así, a pesar de todo esto y un presupuesto considerable, esto falló. El presupuesto para el proyecto en general, creo que incluye también lo del aeropuerto, eran 193 millones de dólares. Estamos hablando de una suma nada despreciable que si me la ofrecieran claramente me garantizaría no trabajar por el resto de mi vida. De hecho, si sabía usar bien el dinero para el resto de las generaciones también. No solamente el presupuesto era enorme y no fue terminado a tiempo, sino que el postergar la inauguración del aeropuerto aumentó el gasto o los costos en 560 millones de dólares. Dice acá, ¿los carritos abrían las valijas? No. El problema era que los carritos no andaban. Los carritos en sí, como hardware sí, como software que lo controlaban, no. O sea, el driver del carrito no andaba. Sé que decir driver suena mal, pero en realidad es el controlador, driver, como lo quieras llamar. Manejador, handler. Bueno, handler no sería tan correcto. Pero ya estamos viendo de que por culpa de un mal diseño o algo que no estaba muy bien planeado,
se demoró la inauguración. La empresa encargada de esto era BEA Automated System. Esta empresa reconoció que no iba a poder producir o predecir el momento en que lograría estabilizar el funcionamiento de los carritos, porque los carritos no era que no funcionaran del todo, sino que funcionaban. Pero muchas veces fallaban, y justamente la idea de poner los carritos era automatizar y evitar problemas, no automatizar y generar más problemas de lo que generaría un ser humano. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, se postergó finalmente cuando ya vieron que era imposible postergarlo. Abrieron el aeropuerto. Acá dice Damián Tiscona, Taxi Driver. No, esa otra cosa. Excelente película, pero no. Acá Ana Lopsi o Lopsi como aparece en Spray que dice, hola. Hola Ani, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá y para los que no sepan quién es Ani, yo no sé cómo no la conocen. Por las dudas, el que no sepa, tiene un podcast excelente que lo hace junto a José Mistega, que Damián siempre dice que no hay que saludarlo. Por hoy vamos a hacer una sección y lo saludamos también a Mistega. Tiene un excelente podcast de literatura y tenía antes Cronos también. Dios, se extraña mucho Cronos. Trataba una historia de un punto de vista más ameno. Era muy lindo podcast. Pero aún así sigue existiendo literalmente. Se recomiendan libros, novelas, libros. Está, creo que repetí. Está, la verdad, buenísimo. Se la pasa uno muy bien. Solamente yo escribiendo mucha estupidez en el chat, pero eso lo de siempre. La verdad que excelente recomendación. No puedo decir nada menos. Así que bien, siguiendo con esta bonita anécdota de esta empresa que no podía garantizar cuándo iba a poder entregar. Acá. Ay, acá me dice Mistega, ¡no! A ver, acá dice, pasando a saludar antes de meterme. Muy bien, muy bien. Espero que lo disfrute, Ani, y la verdad, gracias por pasar. Un gusto tenerte por acá. Acá, como dice Francisco Damián, un poco de literatura de madre. Sí, exactamente. Ah, no lo voy a leer con el diminutivo, Ani. Es Mistega, dejémoslo ahí. Vos si querés llamarlo así. No me pregunte. Me pregunto más bien por qué el corazoncito negro, pero no voy a hacer preguntas. Me van a tachar de muchas cosas. Bueno, finalmente había algo curioso porque no solamente a la empresa se le había encargado el tema de los carritos y su controlador correspondiente para automatizar todo, que se terminó postergando, pero finalmente se terminó abriendo también el aeropuerto. Demoraron 21 meses y ya fue. Abramos el aeropuerto y funcionemos con los carritos a mínima potencia, es decir, minimicemos el uso de los carritos y vamos a empezar a funcionar, porque en realidad algo curioso que sucede con cualquier edificación de esta escala es que cuando ese aeropuerto está en desuso es algo que solamente sirve como un hoyo negro donde va a parar el dinero, ya que se generan gastos, hay que mantenerlo, hay que limpiarlo, hay que evitar de que surjan nuevos problemas y hay que pagarle a la bendita empresa para que termine los carritos y aún así no sabe cuándo lo va a terminar. La empresa decía, bueno, ya va a estar listo, ya va a estar listo, ya va a estar listo. No fue así. Abrieron el aeropuerto, empezaron a trabajar y finalmente en el 2005, nótese que el aeropuerto tenía que abrir en el 93, se demoró más de un año, abrió abrió más de un año después. Y en el 2005 finalmente United Airlines, que era la empresa que patrocinaba todo esto, pagaba todo, decidió abandonar el sistema y ahorrarse $1.000.000 por mes en mantenimiento. No solamente se le pagaba a la empresa por los carritos, sino que también había que pagarle por el mantenimiento de los carritos que estaban en el lugar pero no funcionaban correctamente. Es decir, los carritos estaban, faltaba el software, pero había que pagar el mantenimiento de los carritos, lo cual implicaba $1.000.000 al mes. Es decir, del 93 al 2005 se pagó $1.000.000 por mes para darle mantenimiento a algo que prácticamente no servía. Qué bonito, ¿no? Acá pregunta Ani. Acá dice primero es corazón rojo. Acá parece un corazón gris, lo siento. Dice, espera, ¿por qué hablas de carrito? Sistema de transporte de equipaje de aeropuerto de Denver desde el año 93 fallado. Acá dice, acá se limpian fácilmente los aeropuertos, total, bastante plata hacen con lo que encuentran en las valijas y venden. Sí, sí, es cierto. Lamentablemente sucede eso. Te dan ganas a veces de poner ciertos objetos de estaño dentro de la valija y que revienten al que la abre. Pero bueno,
Lamentable eso. Estamos viendo de que esta bonita empresa, que hubo que pagarle a esta bonita empresa que al fin y al cabo nunca terminó el software y le siguieron pagando. Muchas veces los contratos por software se paga por adelantado por lo menos la mitad. Algo curioso. También sirve para garantizarse, porque el software suelen decir, bueno, vos dame la copia del software que si me gusta te la pago. Y si te no, vos pagame y después yo te doy el software. Incluso dame un adelanto porque lamentablemente suele ocurrir más que nada con los que no tienen tanta experiencia en el desarrollo de software. Decir, no, para contratarte envíanos tu software, te encargamos a un montón de personas, le encargamos el software. Y al que ven el mejor software dicen, bueno, vamos a evaluarlo y si nos gusta, te contratamos. Si uno tiene mínimo valores por su trabajo, va a decir que no a esa propuesta. Mínimo va a pedir la mitad por adelantado. Bueno, está bien, pero páguenme la mitad al menos. Y si no se paga la otra mitad, el software no se entrega, solamente se da una muestra. Y la muestra no sirve para nada. Al fin y al cabo, es una muestra, una demo. Pero... sí, el software se cobra por adelantado porque lamentablemente surgen muchas estafas. Eso no significa de que sean todos unos santos y muchos desarrolladores también estafan. También sucede eso. Hay que tener cuidado. Acá dice... decir que yo solo pongo mis caras. Sola la ropa interior, está bien. Si puede ponerla sucia así se llevan una desagradable sorpresa. Ay, sí, sí, se pudiese hablar de maldades. Hay mucho para hacer. Así que bien, vemos uno de los grandes fracasos, y este es uno. Y de esto se aprendieron cosas, ¿sí? Hubieron ciertas razones por las cuales el proyecto fracasó. Ahí, por lo menos estuve leyendo una nota que me los cuales se señalaban como problemáticos o cosas que hay que aprender es escuchar cuando la gente dice esto no va a funcionar. Sé que las frases de motivación suelen decir no, vos tenés en contra de los que dicen de que no podés y tenés que demostrar que sí podés. Estoy de acuerdo con eso. Pero hay que también ajustarse a la escala que uno puede hacer. Que uno diga, bueno, yo aprendí a sumar, entonces voy a hacer... con esto ya soy el mejor matemático del mundo. Y no, hay cosas que no podés demostrar. O voy a resolver los 6 problemas del millón. En realidad son 7, pero uno ya se resuelve, entonces quedan 6 problemas del millón. Me voy a ganar esos 6 millones de dólares, prestigio mundial. No voy a tener que laburar nunca más en mi vida. Gracias a resolver uno de esos problemas ya tener prestigio para no laburar en tu vida. Trabajar de conferencista nada más. Pero, ¿por qué? Y aprendí a sumar. Ya creo, me siento capaz de... no. Este era un proyecto que para la época era demasiado grande. ¿Por qué? A ver, dice, no se escucha. Dice, ya volvió. Y agradecemos al ISP que funciona tan hermosamente. Dígame si se escucha. Voy a seguir con el relato así. ¿Por qué digo de prestar atención a cuando se suele decir esto no va a funcionar? Hubo un proyecto anterior similar a lo que se quiso hacer con el aeropuerto de Denver. Un proyecto similar para un aeropuerto en Múnich, Alemania. Tomó 2 años completos para ser desarrollado el proyecto, seguida por 6 meses de trabajo o de pruebas 24/7. Es decir, se probó el software durante las 24 horas del día, 7 días de la semana, durante 6 meses, después de haber hecho el desarrollo, antes de haber aprobado el sistema para lanzarse. Tomó 2 años. Y cuando hicieron la planificación de esto en el aeropuerto de Denver, lo que sucedió fue curioso. La planificación para el sistema de trenes se dejó para el final. Con lo cual, quedaba muy poco tiempo. Y se verá perfecto. Entonces estamos viendo que un proyecto anterior, mucho menor a la escala del aeropuerto de Denver, requirió 2 años y un trabajo continuo durante 6 meses de testeo. Y estamos viendo de que les costó hacerlo andar. Y acá el aeropuerto de Denver era un aeropuerto enorme con una escala mucho mayor. O sea, si 2 años, hagamos regla de 3, 2 años tomó para un aeropuerto chiquito, vamos a considerar que nos tomó para el bonito aeropuerto.
Bueno, error haber dejado para el final esto. Entonces, eso es a tener en cuenta. Hay que prestar atención de no tratar de reinventar la rueda. Ese es otro error que se cometió. Porque trataron de reinventar todo, revolucionar todo. Crear un Big Bang en el desarrollo y en el trabajo. Y era demasiado grande. Hay que hacerlo paso a paso. Otros errores que se cometieron es no haber involucrado el sistema de planificación de trenes el primer día. Se dejaron que las empresas planifiquen todo hasta que dijeron, bueno, finalmente ya decidimos qué es lo que queremos para los trenes. Se involucró a la empresa para los trenes al principio, pero el tema era que algunas empresas dijeron, no, pero nosotros también queremos tener esto y queremos tener esto, y se fueron modificando los planes, dejando el plan definitivo para el final. Con lo cual el tiempo restante estaba planificado para el 93 y obviamente no iba a terminar. Y bueno, no podemos echarle de todo la culpa a la empresa. Aún así tiene una culpa bastante grande por no haber terminado el software para el 2005. O sea, estuvo más de 10 años y aún así no lo terminó. Pero bueno, algo se aprende, ¿no? De los errores se suele decir que se aprende. Es un gran errorcito. Y esto tomó media horita. Dios mío. Vamos a considerar otro caso más. Es de un satélite, el satélite Catherine. Clementine. Mala lectura mía. Que es un proyecto conjunto entre el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, también conocido como DARPA. Si les suena DARPA en algún lugar, recuerden ARPANET, los principios de Internet. Muchas cosas vienen del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. De hecho, muchos de los inventos que utilizamos hoy en día provienen de tecnología militar. Triste, pero así funciona. Recuerden el horno microondas. Fue un trabajo en conjunto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la NASA. ¿Sí? Fue un trabajo muy grande. Fue parte del programa de defensa denominado Guerra de las Galaxias. ¿Sí? Acá donde vienen parte de los chistes. Como, sí, vos todos los nombres que le pones son nombres graciosos o hacen referencia a algo, ¿no es cierto? Bueno, se llama Guerra de las Galaxias. No tengo la culpa, se llama así. Y la idea de este desarrollo era utilizarlo en satélites para selección de blancos, era para evitar ataques de misiles. ¿Sí? Estamos hablando de esto durante tiempos después de la Guerra Fría. Pero se quería evitar ataques a los Estados Unidos y Estados Unidos estaba logrando su poderío a nivel mundial. Entonces, un buen desarrollo, ya que los Estados Unidos siempre se caracterizaban por tecnología militar, entre otras cosas. Ahora bien, hasta ahora todo suena muy bonito, ya estamos diciendo, siempre los planteos son muy bonitos y servirían muchas cosas. Fue lanzado en enero del 94, no es que no se lanzó, el proyecto se terminó, se lanzó en enero del 94 y estuvo operativo hasta el 7 de mayo del 94. Dijimos que esto se lanzó en enero y fue productivo hasta el 7 de mayo. ¿Qué pasó? Tuvo que pasar algo, obviamente. Que ya cumplió con su misión, me parece muy poco, es un presupuesto bastante considerable. No, lo que pasó fue un pequeño errorcito del software de control. Nuevamente, el software de control viene al ataque otra vez y demuestra que puede fallar. Y en vez de situar la luna en la mira del satélite, porque se quería también, se hacen pruebas y todas esas cosas, bueno, en vez de situar a la luna en la mira del satélite, el sistema encendió los motores durante 11 minutos y agotó el combustible. Qué hermoso, ¿no? Son cosas hermosas que suelen pasar. Recordemos de que en el espacio no funcionamos con aire, no tenemos una gravedad. Está bien, en este caso si estás orbitando la Tierra, sí. Tienes la gravedad de la Tierra, pero aún así estás girando, por así decirlo, alrededor de la Tierra, siguiendo su órbita. Todo muy bonito. En el espacio también sucede algo muy curioso, que al no tener tanta interacción con la gravedad, hacer movimientos es muy simple, ya que la inercia podemos aprovecharnos de ese principio, y al no tener nada que nos oponga resistencia, está todo bien. El problema es que justamente para estas cosas se utilizan pequeños impulsos, por decirlo así. No son impulsos eléctricos, son generalmente expulsiones de gases, no confundir con flatulencias, que sirven para mover o desplazar. Si vieron alguna película vieja, en especial, por ejemplo, vieja, por lo menos a mí me gustó mucho, Apolo 13, verán el cómo ubican el módulo lunar y cómo van desplazando ciertas cosas en el espacio justamente bajo este principio. También si vieron otras películas como Interestelar o
Gravity. Prefiero que vean Apolo 13, más lindo, más productivo, trae mucho más a su vida que ver Gravity. Y ahí es donde tenemos el problemita de que, bueno, el software de control cometió un pequeño errorcito y dijo, vamos a hacer andar los motores por 11 minutos. Y venían, 11 minutos, ¿qué puede hacer? El problema es que la cantidad de combustible que se puede llevar al espacio es reducida y no por su costo, que en sí es elevado, sino por el hecho de que cada gramo que se lleva al espacio tiene un costo increíble. Sale caro llevar un gramo de peso al espacio. Sí, algún físico me va a matar porque no es técnicamente así la terminología. Ya aprendí a no decir la palabra aceleración por culpa de eso. Pero aún así, un gramo, llevarlo al espacio tiene un costo elevado. Imaginemos que para tener combustible hay que tener más de un gramo para que surta efecto. No se puede llevar mucho, entonces hay que racionar y utilizarlo inteligentemente. El proyecto cometió un errorcito, o mejor dicho, el proyecto funcionó, pero el software cometió un error. Y bueno, esto se quedó con los motores prendidos por 11 minutos, terminó el combustible y allá arriba no existen estaciones de servicio, lamentablemente no viene y dice, che, maestro, le cargo el tanque o le lleno el tanque mientras te limpian los vidrios, ¿no? Como que la legislación todavía no permite llevar trapitos tampoco al espacio, pasan un montón de cosas, entonces, no, lamentablemente todavía no llevaron estaciones de servicio al espacio, entonces no podían cargar y bueno, qué bonito, proyecto perdido, millones de dólares que se van a la basura. Son cosas lindas, ¿no? Acá, a ver, vamos a leer los comentarios del chat. Dice Jesús Martínez, son errores largos y caros, ¿sí? Una constante que van a notar en todos este tipo de errores de software es que son extremadamente costosos. Hay uno que es impresionante porque afectaría a un estudiante de universidad, que sería un error que yo se lo perdonaría a un estudiante de universidad. Pero para gente de la NASA yo no se lo perdonaría, es un error demasiado grande. Este en particular, bueno, error de software de control. Pero hay un error que es imperdonable. Aquí dice Marcos B. Espinosa, un signo o una coma puede arruinar cualquier cálculo. Sí, eso en cálculo. Y un punto y coma te puede arruinar un programa. O algo con mal... ¿cómo se llama? Los lenguajes son case sensitive, con mal uso de minúsculas y mayúsculas. No me acuerdo la terminología. Se me hizo una laguna. Puede arruinar tu programa, más si son cierto tipo de escrito en ciertos lenguajes. Hay muchas formas de arruinar un programa evaluando un if o una condición de un if que parece ser razonable, pero en realidad no lo es. Son muy engañosos eso. Entonces, bueno. Tema su casa, dice, a ver, Francisco Damián. Cosa que nunca existió, Rusia nunca atacó. Ahora, ¿qué pasará si Corea del Norte hackea los sistemas de defensa de Estados Unidos y Rusia? Ya dijeron ellos, los de Corea del Norte, que tienen un arma secreta. Lamentablemente, aunque muchos estarán en contra del Chema después de todo lo que se armó en contra por el bonito escándalo de Telefónica, algo es cierto, las guerras del futuro son ciberguerras. Hoy en día es más fácil someter a un país destruyendo su economía en base a varios ataques, ciberataques o ataques informáticos, que armando una guerra. Una guerra implica grandes gastos, grandes pérdidas. Recordemos, creo que había leído una nota, no me acuerdo cuánto costaba, por ejemplo, esos misiles que habían lanzado los Estados Unidos la otra vez. El costo de un solo de esos misiles es impresionante. Con el costo de 2 misiles de eso creo que puedes arruinar un país. Sí, son con $1.000.000 y pico de dólares y alguien que le pague muy bien y sepa muy bien, un grupo que sepa trabajar bien de eso. Recordemos cómo con un par de pendrives y un grupo de trabajo arruinaron la producción de uranio de un país. O plutonio, no me acuerdo. Si se puede con un par de pendrives y gente que obviamente hizo un software que servía. Bueno, imaginémonos que si nos ponemos en contra de un país lo queremos hundir. No es tan complicado. Hundir a un país hoy en día es simple, además que no tenés que parecer culpable en ese proceso. Así que sí, el software es una herramienta de doble filo, es una herramienta como tal, es poderosa, es muy poderosa. Al igual que Internet es una herramienta poderosísima. El uso que le dé uno es como un cuchillo lo puedes utilizar para cortar un pedazo de carne, cortar hasta un pedazo de papel, cortar verduras o matar a alguien. O un martillo, vale lo mismo, puedes martillar para construir un mueble o una casa o clavarle un martillazo en la cabeza a alguien y matarlo. Es una herramienta. Acá dice Damián Tiscone, 36 millones era por la bomba de todas las bombas. Bueno, consideremos que podés evitarte esos gastos con un ciberataque.
Obviamente, depende del país y una bomba impone más que un ciberataque. Acá dice Lopsy, o Ana Lopsy, o Ani. Regresé. Hola Ani, ¿cómo estás? Ahora estamos hablando de cómo se termina el combustible en un satélite. Por las dudas, si preguntabas. A ver, Francisco también dice, Kim ya dijo que tiene su arma secreta, no puede acceder a un misil, pero sí tiene un grupo de hackers. Eh, Sinceramente, ahí entramos en un campo medio nebuloso, porque la información que se maneja tanto del lado de Corea como de este lado, no sabes hasta qué punto creerle, porque no sabes quién escribió. Lamentablemente hoy en día sufrimos con ese tipo de problemas de que no sabemos, no podemos confirmar la veracidad de cierta información. También podés alardear mucho, porque también si Kim se achica, no les conviene. Ah, ¿saben qué? Mejor no les conviene. Tiene que parecer de que tiene poder, aunque no lo tenga. No voy a negar de que tiene poder, lo tiene. Ahora que tiene todo el que asegura tener, no podemos garantizarlo. Ahí nos metemos en una discusión un tanto política. Por ahí no abarca tanto la temática del podcast, pero es algo interesante a debatir. La verdad que está bastante bueno. Ahí se tiene bombas atómicas, Kim, pero puede tener acceso a muchas más, ¿no? Técnicamente sí. Hoy en día tenemos el potencial de matarnos. Es como ese bonito libro de Asimov, era el de... de la saga Fundación, de la saga, no de las tres originales, sino de la saga de los 7 libros de Fundación. Me da risa porque uno lo... Sé que esto no tiene nada que ver con el podcast, pero bueno, voy a hacer referencia a esto. Y saludamos a HG Tavo que dice saludos y a Oscar que también se hace presente y dice buenas noches gente. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y disfruten del podcast o de lo que queda del podcast. Pero una de las cosas que me dio risa cuando lo leí, pero es triste cuando uno se lo pone a pensar, es cuando hacen referencia. Se cuenta de que la humanidad provenía de un solo planeta, porque en el futuro, como 20.000 o 30.000 años en el futuro, ya la humanidad se esparció en miles de millones de planetas. Entonces como que parece ridículo pensar de que la humanidad proviene de un planeta, que era la Tierra. Un planeta que ya fue olvidado y de hecho se destruyó bajo su propia contaminación, o se hizo inhabitable, bajo la contaminación radioactiva. Estamos hablando de que esto fue escrito antes de la década del 80, así que es en consideración, ¿no? No existían computadoras ni nada de eso, y se hacía mención en el libro de que debatían como se cuenta de que en la Tierra, según las leyendas, suponiendo que existe este planeta totalmente mágico e imposible, habían guerras entre países y se planteaban la ridiculez de cómo armarías una guerra entre países, qué sentido tiene hacer una guerra dentro del mismo planeta. El sentido que tiene son conveniencias, vamos al cabo, al fin y al cabo es eso. Acá Damián Tiscone sabe muchísimo de historia, podrá confirmar lo que estoy diciendo, justamente. Si los pocos que tuvieran que ir a la guerra fueran realmente a la guerra, creo que no había guerra en este mundo. Se hace a expensas de otro, siempre, por conveniencias. Así que, buah, acá dice, es la historia de Wally, de Disney. No, pero Wally también relata algo similar. A ver, dice, pero yo puedo tener 5 bombas atómicas. Pero si te hackeo, bueno, me comprometes. Ahí no tenés un problema. Me parece que a eso se refiere quien. Sí, justamente, las ciberarmas son algo fundamental y que curiosamente no ocupan espacio, entonces las puedes esconder muy bien. Acá dice Oscar, llegando de la universidad, hecho un cubo de hielo. Está muy helado. Sí, sí. Ya estamos en invierno, che. Ya, no, todavía no, pero ya casi estamos en invierno. Así que, bien, espero que les haya gustado el podcast. Llevamos por 41 minutos 27. Muy bonito. Voy a hacer referencia a unos últimos números y dejar después la historia de Ariane 5 para el próximo episodio. Historia muy curiosa. Es triste ver el video, pero es curiosa porque lo único que tenía que hacer bien ese software lo hizo mal. Tenía una sola misión, la hizo mal. Pero eso lo hablamos la próxima semana. Según una encuesta que se hizo a IBM sobre los sistemas, estamos hablando, está bien, sobre sistemas distribuidos. Y en la década del 90, en el 94, uno diría, bueno, eso no aplica hoy en día, pero es algo a considerar de cómo iban las cosas, por lo menos en aquel tiempo. El 55% costó más de lo calculado en los proyectos de software, es decir, se calculó el proyecto, el costo, y al fin terminó costando un 55%. Desde cero. Estamos viendo de que no se le puede dar un mantenimiento muy sencillo.
no es muy escalable, rompe con todas las prácticas. Y uno diría, bueno, pero hoy en día ya no sucede. Lamento desilusionarlo, querido amigo y o amiga. No, lamentablemente siguen sucediendo este tipo de problemas y más. Existen libros de buenas prácticas, se pueden armar debate. Al fin y al cabo, lo que demuestra la realidad, veamos grandes empresas con infraestructuras que no tendrían que fallar y cómo siguen fallando. Significa que hay algo que no se está haciendo bien. Pero son empresas y algo no se está haciendo bien, es mi punto. Fin. A ver, acá dice, hace más de 100 años la humanidad, la Primera Guerra Mundial, o conocían a esa época como la Gran Guerra. Sí, en esa época, miremos lo que hoy en día. Dice acá Jesús Martínez, yo quisiera un poco de frío. No, che, el frío me lo deja acá, ya estuvimos aguantando el verano suficiente. Ahí dice, la Gran Guerra, ahí nació un tal Adolfo, sí. Ahí se volvió, se cortó, volvió, te crasheas. Ay, bien, gracias internet. A ver, ahí tendría que estar volviendo. Dígame si se escucha. Sergio Francisco, gracias al Tratado de Versalles, facilitó la llegada de Hitler al poder. A ver, confírmenme cómo se escucha. Gracias, Arnet, por funcionar bien, te queremos. Hacer un par de cosas malas y no podemos. Es el cabo de la Gran Guerra. Bueno, la verdad tengo que agradecer a todos los que estuvieron en el en vivo. Espero que hayan disfrutado del podcast. Hay mucho más de lo que hablar, pero se nos va el tiempo. Gracias a Damián Tiscornia, a Oscar, a Jesús Martínez, a Francisco Damián, a HG Tavo, a Ani, como no, pásense por literalmente, a Marcos B. Espinosa, Jesús Martínez creo que ya lo mencioné, a Francisco Damián creo que también, a Diego que se hizo presente, a Christopher Casó, a Conan Doyle, la verdad que muchas gracias a todos por haberse hecho presente. Dice, si se escucha, sí, volviste. Y bien, si se escucha, perfecto. Eventualmente solucionaremos el problema, vemos que todavía no podemos. Dios mío, qué cosa. Totalmente era el cabo el tipo. Gracias a bien por el gran podcast. La idea es mejorarlo, todavía falta mucho por mejorar. Y mañana lamentablemente creo que no voy a llegar a subir el video sobre representación computacional de datos. Se va a subir el día miércoles probablemente. Así que pásense por ahí. Bueno, si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en @Jordana, vía correo electrónico davidjordana@gmail.com. Los lunes a las 11 de la noche de Argentina hacemos podcast de Code Time. Tenemos el canal de YouTube que es David Jordana, donde tenemos un montón de contenido que vamos a ir publicando. Obviamente en lo posible, a medida que vaya dando el tiempo. Y escribo para bandai.com. Si usted quiere escribir para bandai.com, puede hacerlo tranquilamente. Déjenos saber que usted quiere y mándenos una muestra de lo que usted es capaz de escribir. Hablamos de tecnología, de todo un poco, y la verdad es que nos las pasamos muy bien. Si no, también aceptamos donativos y o bebidas alcohólicas. Bebidas espirituosas. Bueno, con esto me despido. Espero que hayan disfrutado y será hasta la próxima.